Sí, ya se puede ver. Sí, se logra ver. Bueno, vamos a ver entonces el día de hoy cómo es que funcionan o cómo están formados los receptores de células T, y vamos a ver también cómo es que son transcritos estos receptores o la formación de estos receptores. Y por último vamos a ver unos videos que agregué a la presentación para que podamos tener un mejor entendimiento de cómo es que funcionan estos receptores y cómo es que existen varias estructuras accesorias que pues deben de funcionar en conjunto con estos receptores para que se dé la transcripción o la señalización, mejor dicho, dentro de las células T. ¿Ok? Bueno, para empezar, sabemos de que los receptores de las células T van a reconocer antígenos, pero esto debe de darse nada más si existe un antígeno presentado por una célula presentadora de antígeno, valga la redundancia, y que pues obviamente debe existir un complejo de histocompatibilidad mayor en el cual se presenta el antígeno. Recordemos de que las células o los linfocitos T no pueden tener interacción directa con un antígeno. Siempre debe existir una célula presentadora para que entonces se pueda dar esta estimulación y esta respuesta. Se ha dicho de que los receptores de las células T o los TCR, en general, su estructura es parecida a la inmunoglobulina G. Si recordamos la inmunoglobulina G, va a tener una cadena pesada, ¿verdad? Va a tener una cadena ligera, va a tener una porción que es la porción PAF, que es la porción que se une al antígeno, y tiene la porción EPC, que es la que se une a la célula B y que tiene, pues obviamente también funciones biológicas, entre estas, pues obviamente estimular el sistema inmunológico, la producción de citoquinas, entre otras funciones biológicas. Pero en el caso de las células o los linfocitos T, pues acá tenemos básicamente dos estructuras. Tenemos una cadena que vamos a ver a continuación que existen dos tipos de receptores, pero el receptor más conocido y más frecuente va a tener una cadena alfa y va a tener una cadena beta. Va a tener también una estructura en la cual va a tener unión con el antígeno, que usualmente, como les vuelvo a repetir, esta unión se va a dar junto con el complejo de histocompatibilidad mayor, porque el complejo de histocompatibilidad mayor es el que va a presentar al antígeno y existe la ranura donde específicamente va a entrar el antígeno y esta porción se va a unir con el complejo de histocompatibilidad mayor. Bueno, se ha mencionado de que el receptor TCR es una proteína de igual forma localizada en la membrana. Se ha mencionado que esta proteína es heterodimérica y como les había mencionado, existen dos tipos de receptores de tipo TCR. Están los receptores alfa-beta, que son los que están más presentes en el cuerpo, en el 95% de los linfocitos T, y están los receptores tipo gamma y delta, que estos se presentan en el 5% de los linfocitos T. Como vamos a ver a continuación, cada uno de estos receptores va a tener diferentes funciones o va a tener características que los van a diferenciar y que tienen pues obviamente funciones que van a permitir la respuesta inmunológica diferente en cada uno de los receptores. Cada una de estas cadenas, tanto en el caso de alfa, beta o de gamma y delta, tienen un peso molecular. Se ha mencionado de que está entre 40.000 y 60.000 partículas por molécula o peso molecular. Y se ha mencionado que la porción extracelular, que es la que encontramos afuera de la membrana, se compone de dos dominios. Como les mencionaba, esta estructura es parecida a la porción PAF de la inmunoglobulina, donde se permite pues obviamente la unión y la interacción con el antígeno que es presentado por el complejo de histocompatibilidad mayor. Pues se ha mencionado de que estas estructuras, estas cadenas van a tener una porción que es la porción lejana, ¿verdad? Que es la porción parecida a la porción variable de la inmunoglobulina
y va a existir una porción cercana a la membrana que es parecida a la región constante de la inmunoglobulina. Como les decía, esta parte que es la porción más lejana del receptor TCR es la que va a tener interacción con el antígeno, que se los vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo, pero es para que se les quede, que esta porción es la que va a tener interacción con el complejo de histocompatibilidad, que va a ser el que va a presentar el antígeno. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que, de hecho, también pueden existir antígenos que se unen en otras partes de la porción de unión que pueden provocar una respuesta inmunológica masiva, pero lo vamos a ver a continuación en la clase. Se ha mencionado de que en la porción lejana existen 3 regiones hipervariables y pues estas regiones van a estar compuestas o van a estar formadas para que pues obviamente puedan entrar en contacto directo con los residuos de aminoácidos, como les decía, el complejo de histocompatibilidad mayor, ya que esto va a permitir entonces de que se dé una interacción adecuada, inclusive ajustada, se menciona, lo cual va a permitir que se reconozca de mejor forma el antígeno y que el complejo de histocompatibilidad haga su función al presentar a través de este complejo la célula presentadora de antígeno a la célula T o al linfocito T, y entonces se ocurra la señalización y la estimulación de entonces el linfocito T. Como les mencionaba, existen 2 tipos de receptores TCR. Está el alfa-beta. Este alfa-beta es el más predominante en el 95%. Y se ha mencionado de que este receptor TCR alfa-beta se encuentra restringido por el complejo de histocompatibilidad mayor. En general se ha mencionado de que cuando se hablan de los receptores de tipo TCR, como en su mayoría son alfa-beta, entonces se hace referencia específicamente a estos, pero nunca debemos olvidar que existen los otros tipos de receptores que son gamma-delta, que existen en un 5%, pero en su mayoría vamos a encontrar los alfa-beta. ¿Okay? A diferencia de los gamma-delta, los receptores alfa-beta solo van a tener reconocimiento de antígenos peptídicos presentados por moléculas de complejo de histocompatibilidad mayor. ¿Qué pasa con los receptores tipo gamma-delta? Estos realmente se encuentran nada más en el 5% de los linfocitos T. Se ha mencionado que estos se derivan del timo como un linaje separado de las células que expresan los receptores alfa-beta. Se ha encontrado de que estos receptores gamma-delta se encuentran específicamente en tejidos epiteliales, y por eso se ha mencionado que posiblemente puedan ser la función de primera línea específicamente en las células epiteliales, como por ejemplo la piel, y que pudieran tener interacción o estimular el sistema inmunológico cuando se encuentra algún microbio específicamente en estas superficies o en estas barreras epiteliales. Como les decía, los receptores gamma-delta van a diferir de los receptores alfa-beta por 2 cosas muy importantes. Número 1, los receptores gamma-delta sí van a reconocer moléculas lipídicas y peptídicas, a diferencia de los receptores alfa-beta que solo van a reconocer moléculas peptídicas. Eso es muy importante. Lo otro importante es que los receptores gamma-delta no siempre van a reconocer complejos de histocompatibilidad mayor y no están restringidos por los complejos de histocompatibilidad mayor. Esto significa de que no necesariamente van a tener interacción directa con el complejo de histocompatibilidad mayor para que se pueda dar una estimulación. Sin embargo, eso lo vamos a ver en la próxima clase, donde veamos lo del complejo de histocompatibilidad mayor. Pero prácticamente estas son las 2 diferencias que existen entre estos 2 tipos de receptores. Bueno. Hablando específicamente entonces cómo se da la generación de diversidad de los genes del receptor de células T,
Sabemos de que la organización de los segmentos genéticos van a codificarse parecido a lo que vimos con las cadenas ligeras y pesadas de lo que son las inmunoglobulinas o los anticuerpos. En general, sabemos de que pues obviamente tenemos lo que es la cadena beta y tenemos lo que es la cadena alfa. En este caso, la cadena beta va a ser transcrita o va a ser formada a partir del cromosoma 7 y la cadena alfa va a ser formada a partir de lo que es el cromosoma 14. Acá muy importante mencionar de que pues obviamente la cadena beta va a tener pues obviamente parecido a lo que vimos con las inmunoglobulinas, un segmento B, un segmento D y un segmento J, lo cual también se va a unir con un segmento constante que es la C. Y pues obviamente la cadena alfa lo que va a tener es la formación a partir de segmentos B, J y pues obviamente en combinación con el segmento C. Acá es muy importante mencionar de que a diferencia de la formación de inmunoglobulinas o de anticuerpos, la codificación de los receptores TCR va a tener un número muy infinito de segmentos en el gen J, lo cual va a permitir que exista una diversidad muy amplia de receptores tipo TCR que va a permitir que se pueda identificar diferentes antígenos o que puedan tener interacción diferentes antígenos con estas porciones y que por lo tanto entonces pueda existir un sinfín de receptores que puedan casar adecuadamente con el antígeno que se está presentando o que está produciendo la estimulación. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno. Como les mencionaba, los mecanismos que generan la diversidad ante la estimulación por antígeno son los mismos que se vieron cuando se da la formación de anticuerpos. Sin embargo, es muy importante mencionar de que acá en la formación de receptores tipo TCR no existe algo que se llama hipermutación somática. ¿Alguien recuerda de qué se trata la hipermutación somática en la formación de anticuerpos? ¿Me pueda mencionar? ¿Alguien lo recuerda? Doctor, que después de que se une el antígeno, creo, en las células B, se da pues como que se reordenan los genes de las células B para formar receptores que son más específicos. Así es, cuando existe la hipermutación somática en las células B, específicamente, pues como les mencionaba, en las células B, que es lo que vimos la última vez, existe una diferenciación, lo cual hace que se da una transcripción de genes. Sin embargo, al tener ya finalmente este anticuerpo, todavía existe este paso que se llama hipermutación somática, que inclusive al tener presente el antígeno, puede ocurrir un reordenamiento en el segmento B, es decir, en la porción variable, para que entonces exista un mejor o una mejor ajuste, decimos nosotros, entre el antígeno y la porción variable de la célula B. Esto no pasa acá en los receptores TCR o la formación de receptores TCR. Toda vez se da la formación de los receptores TCR a pesar de que exista un antígeno, estos no son alterados. Entonces acá es muy importante mencionar esto porque pues obviamente esto es la diferencia entre la formación de anticuerpos con los receptores tipo TCR. Muy importante mencionar de que los genes de los receptores TCR se reorganizan en lo que es el timo. Y pues obviamente la formación o la síntesis de las cadenas de los receptores TCR es parecida a la formación de cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas.
Un dato muy importante es que tanto la formación de anticuerpos en las células B como la formación de receptores TCR va a estar regularizada por una recombinasa, como lo vimos en la clase anterior, puede ser RAC1 o RAC2. Estas son muy importantes porque estas van a favorecer o a regularizar el reordenamiento tanto de genes para receptores TCR como para la formación de anticuerpos. Y esto también es muy importante mencionarlo porque si se da un defecto en esta recombinasa, sabemos de que entonces pueden existir defectos de la respuesta tanto de las células B como la formación de receptores de las células T, lo cual se va a traducir en una inmunodeficiencia combinada, decimos nosotros, que entonces va a prevenir o va a producir, mejor dicho, de que pues el paciente pueda tener varias enfermedades porque su sistema inmunológico básicamente no está respondiendo de forma adecuada. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre la formación de cadenas? Pues básicamente tenemos algo muy importante. Recordemos que pues obviamente la cadena alfa, lo que va a ocurrir primero es que va a seleccionarse un segmento del gen B y se va a seleccionar también un segmento del gen J. Estos van a unirse primeramente, luego se unen en presencia del segmento L, que es el segmento líder, se va a unir a lo que es el segmento C para finalmente entonces crear el gen que se va a transcribir con segmentos B, J y C. Esto es la parte de la cadena alfa. Mientras que la cadena beta, a diferencia de la alfa, recordemos de que acá lo que va a tener es un segmento D adicional. Entonces acá lo primero que tiene que pasar es que se debe de unir un segmento del gen D más un segmento del gen J, ¿sí? Posteriormente a esto, esta unión o este complejo se debe unir a un segmento del gen B y en presencia del segmento o el gen líder se unen finalmente al segmento de la porción constante para finalmente entonces transcribir un gen completo que va a tener una porción variable, una porción del gen D, una porción del gen J y una porción constante. ¿Ok? Entonces, para que finalmente entonces se dé pues obviamente la conformación tanto de una cadena alfa como de una cadena beta. Esto es lo mismo que pasa si fuera la formación de una cadena gamma y delta, ¿sí? Sin embargo, también es muy importante de que entendamos de que acá la ventaja que tiene la producción de receptores TCR es que recordemos de que, pues como acá no ocurre permutación somática, la ventaja que tenemos acá es que las porciones o los segmentos J van a ser bastante altos a diferencia de las porciones J de las inmunoglobulinas, lo que permite dar una diversidad, como les decía, bastante alta de formación de varios tipos de cadenas, lo cual permite que existan bastantes cadenas disponibles que puedan tener estimulación ajustada al antígeno que se está presentando. Las cadenas tanto alfa y beta, les comento que se traducen en el retículo endoplásmico rugoso, como se da en toda la formación de proteínas. Son procesadas en este mismo lugar, también en los compartimientos de Golgi o de Golgi, antes de pues, ser expresados en la membrana de la superficie celular del linfocito T. Por lo tanto, la diversidad de los receptores TCR se va a generar por tres situaciones. La primera situación es la existencia de múltiples genes o de segmentos de la región B, que es lo que acabamos de ver. En segundo lugar, la diversidad de unión creada por la unión imprecisa y la adición de nucleótidos por la enzima TDT, que esto también es algo muy importante. Y por último y en tercer lugar, la diversidad aleatoria de combinación de cadenas que permite entonces que tengamos una diversidad, como les digo, bastante alta
que permite la unión de antígenos presentados por el complejo histocompatibilidad mayor, que van a permitir entonces que se dé un mejor ajuste en la unión. Como les vuelvo a repetir, a diferencia de la formación de inmunoglobulinas, recuerden que los receptores TCR o los genes TCR no tienen hipermutación somática, ¿ok? Y por lo tanto, recordemos de que a la falta de hipermutación somática compensa en cuanto a los genes TCR la diversidad de uniones que se pueden dar por la bastante existencia de múltiples genes en la región B, ¿ok? Bueno, ¿cómo se da entonces el reconocimiento del antígeno? Recordemos de que a diferencia de los anticuerpos, los TCR solo pueden existir de forma expresada en la superficie celular. Recordemos de que en los anticuerpos sí existe una porción expresada en la superficie celular, pero también existe una porción que puede ser secretada, es decir, anticuerpos libres circulantes en sangre. Para los receptores o los TCR no existe eso, solo existe superficie o proteínas que se puedan expresar en la superficie celular. La mayoría de antígenos peptídicos después del procesamiento se muestran en el surco, como les comentaba, del complejo de histocompatibilidad, lo cual permite la unión ajustada a lo que es el receptor TCR, y entonces existe la interacción y por lo tanto señalización y estimulación de linfocitos T. Sin embargo, les comento que pueden existir algo que se llaman superantígenos, que los superantígenos lo que hacen es que no ocurre esta presentación usual o rutinaria del antígeno, sino que el antígeno se une al complejo de histocompatibilidad en otra zona. Sin embargo, sí puede tener la capacidad de poder estimular o de crear esta unión con el receptor TCR y por lo tanto estimular a linfocitos T. Entonces, para que ustedes lo puedan ver acá la diferencia, entonces tenemos el antígeno en presentación usual. Entonces tenemos la célula presentadora antígeno con el complejo de histocompatibilidad. Está el antígeno, lo presenta y se une específicamente al receptor TCR y entonces se da la señalización y por lo tanto hay una estimulación específica de pues sustancias que van a hacer que favorezcan la destrucción de este antígeno. ¿Qué pasa cuando se dan los superantígenos? Los superantígenos, como ustedes pueden ver, lo que pasa es que el antígeno se une a una porción que no es la porción o el surco de unión, usualmente de la cadena beta, lo cual hace entonces de que se dé una estimulación no específica del linfocito T. Entonces, cuando no se da estimulación específica, lo que va a pasar es que el linfocito T no sabe qué tipo de sustancias tiene que producir. Entonces va a producir todas las sustancias disponibles para tratar la manera de atacar o de destruir ese antígeno. Lamentablemente, esto se traduce en una respuesta inmunitaria masiva y este es un problema porque entonces el paciente puede entrar en un estado de sepsis, inclusive sepsis severa o llegar a estar chocado porque su sistema inmunológico está produciendo una respuesta inflamatoria masiva o muy expresada, porque pues obviamente este antígeno no se presentó de forma adecuada y lo que está pasando es que el linfocito T está produciendo todas las sustancias disponibles para destruir ese antígeno que no es reconocido específicamente. ¿Ok? No sé si se entiende esto o alguna duda con la diferencia entre antígeno común y superantígeno. Doctor, disculpe, yo no entendí por qué es que se producía sepsis. Lo que pasa es que acá, cuando se da una respuesta masiva, hay una liberación de citocinas, que son parte de las sustancias que se producen por parte también de la célula T. Existe una liberación de citocinas de forma masiva. Y como hemos visto en las clases anteriores, estas citocinas lo que van a hacer es que van a producir mayor inflamación. Lamentablemente, esta inflamación o esta respuesta inmunológica se traduce también en muchas veces daño a órganos específicos.
Y también lo que pasa es que hay daño endotelial en el tejido endovascular o vascular, lo cual hace de que haya pérdida de líquido intravascular a extracelular. Y el paciente pues obviamente entra en un estado de inflamación y como les digo puede chocarse debido a esto. ¿Por qué? Porque no hay bastante líquido circulando intravascular, sino que todo el líquido se está saliendo del sistema circulatorio. ¿Ok? Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿O si se entendió la diferencia entre antígeno y superantígeno? Bueno, entonces siguiendo, recordemos que existen también otras moléculas como parte del linfocito T que tienen que estar presentes para que se dé, pues obviamente, la señalización y la traducción del estímulo cuando se da la presentación del antígeno. Estas moléculas son importantes para que ocurra esto que se traduce o se define como sinapsis inmunológica. Entre estas, por ejemplo, está la molécula CD3, que existe como un receptor transmembrana. Estas moléculas CD3, pues obviamente son necesarias para que exista una señalización o para que se dé específicamente la sinapsis inmunológica para el citoplasma cuando se está dando, pues obviamente la presentación del antígeno por la unión al complejo de histocompatibilidad mayor. También tenemos otras moléculas como por ejemplo las integrinas, la CD11A, que estas también son conocidas como LFA1, que lo que hacen este tipo de moléculas es que permiten que se dé la fusión de la célula T a la célula diana y de esta forma entonces pueda ocurrir la destrucción de la célula que está infectada. Recordemos también de que existen tanto moléculas CD4 como CD8, que estas pues obviamente lo que van a hacer es que van a estabilizar el complejo de histocompatibilidad mayor, favoreciendo pues la unión ajustada a este complejo de histocompatibilidad. Y pues también lo que van a hacer es que van a favorecer a que se dé una transducción de señales y una activación específica del linfocito T o una activación celular del linfocito T. Bueno. También es muy importante recordar de que dependiendo del tipo de molécula que esté presente, es como se define qué tipo de linfocito T es. Las células T que transportan CD4 se conocen como las famosas células T auxiliares o ayudadoras o los linfocitos T ayudadores y se reciben este nombre de ayudadores porque lo que van a hacer es que van a promover que se dé una respuesta adecuada o que haya una capacidad de respuesta por otras células y por lo tanto pueda existir una mejor presentación de antígenos. Existe un subconjunto de estas células ayudadoras o T-helpers, decimos también en inglés, que se llaman TREX o T-rex, que específicamente son células reguladoras, que estas lo que hacen es que inhiben a las células tipo CD8, que son las que vamos a ver ahorita, y que pues obviamente controlan de que no se dé una apoptosis o una muerte masiva de células que puedan estar infectadas, porque al no existir estas células reguladoras, entonces pudieran empezarse a dañar células del huésped y entonces provocar daño al huésped. Y por último tenemos las células de linfocitos T que transportan la molécula CD8, que estas básicamente tienen la función de destrucción y producen la destrucción pues a través de la apoptosis de las células que están infectadas, usualmente por virus, y que se conocen como linfocitos T citotóxicos. Muy importante mencionar que la sinapsis inmunológica difiere mucho de la sinapsis neurológica, ya que esta estructura va a depender mucho del tiempo. Se ha mencionado de que cuando una célula o un linfocito T reconoce un antígeno peptídico a través de una célula presentadora de antígeno, se va a formar una sinapsis que puede durar varias horas.
Durante este tiempo existe una comunicación bidireccional, es decir, tanto del linfocito hacia la célula presentadora de antígeno y de forma contraria, pero una vez que la célula T ha generado la respuesta al antígeno, pues obviamente se libera la célula T, se pierde la sinapsis, con lo cual se permite que la célula T tenga interacción con otras células para que se pueda dar la respuesta a diferentes antígenos. Entonces, esto es muy importante saberlo porque va a diferir mucho de lo que es la sinapsis neurológica. ¿Dudas hasta acá? No, doctor. Bueno, vamos a ver el primer video. Vamos a ver 3 videos por el momento. Básicamente es para que hagamos un repaso. Entonces, por favor, vamos a ver el siguiente video. ¿Ok? Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar el receptor de la célula T y los distintos tipos de linfocitos que existen según presenten un receptor u otro. Los objetivos de aprendizaje es que descubráis la estructura del receptor de la célula T o lo que es lo mismo el TCR y que podáis distinguir los dos tipos de linfocitos que existen según presenten uno u otro receptor de la célula T. Asimismo, también vamos a identificar los distintos componentes de este receptor de la célula T. Bien, en este diagrama tenéis representado el receptor de la célula T. Y lo primero que nos viene a la vista es que es una molécula heterodimérica. Son 2 cadenas polipeptídicas. En concreto tenemos la cadena alfa pintada en amarillo y la cadena beta pintada en verde. Por lo que respecta a la orientación de la proteína, ambas cadenas alfa y beta tienen en la región N-terminal en la zona extracitoplasmática y la región C-terminal en el interior de la célula. Como son proteínas que están en la región extracitoplasmática principalmente, pues también le corresponde tener muchos residuos de carbohidrato. Vemos que tanto la cadena alfa como la cadena beta tienen 2 dominios. Estos dominios corresponden estructuralmente a dominios de tipo inmunoglobulinas, dominios Ig-like. Si nos fijamos en la estructura de las cadenas alfa y beta del TCR, vemos que se asemejan mucho al dominio FAB del anticuerpo. De forma que en la región N-terminal tenemos las regiones variables tanto de alfa como beta, V-alfa y V-beta respectivamente, y en la región más cercana a la membrana fosfolipídica tenemos las regiones constantes tanto de alfa como beta, C-alfa y C-beta respectivamente. Los dominios Ig-like están estabilizados por puentes disulfuro intracatenarios y también vamos a encontrar puentes disulfuro intercatenarios en la región que está muy próxima a la zona transmembranaria. En la zona que atraviesa la membrana fosfolipídica vamos a encontrar que en el TCR hay aminoácidos de tipo lisina y arginina, aminoácidos catiónicos. Estos aminoácidos van a ser muy importantes porque van a permitir la interacción con otras proteínas que forman parte del complejo del TCR y que se caracterizan por tener aminoácidos aniónicos en esta región. Si nos fijamos en la zona C-terminal, la zona citoplasmática, vemos que las colas son muy cortas y esto corresponde con dominios que no tienen capacidad de traducir señales. Bien, además de este TCR caracterizado por tener proteína alfa y proteína beta, también existe otro TCR. Y este TCR, a diferencia del alfa-beta, lo que tiene son cadenas polipeptídicas gamma y delta. En concreto, los linfocitos que tienen las cadenas alfa y beta se denominan linfocitos con TCR alfa-beta y los linfocitos que tienen cadenas gamma y delta se denominan linfocitos gamma-delta. Los linfocitos que tienen cadenas alfa-beta son los más abundantes en sangre periférica. Casi el 90-95% de todos los T son alfa-beta. Mientras que los linfocitos
Gamma delta los encontramos principalmente en las zonas epiteliales, en el recubrimiento de las mucosas y también en la zona intradérmica. Los linfocitos gamma delta se dice que tienen el TCR1, mientras que los linfocitos alfa beta se dice que tienen el TCR de tipo 2. El orden 1 y 2 es ni más ni menos como aparecen durante la ontogenia de los linfocitos T. Estructuralmente el TCR gamma delta es completamente homólogo a lo que habíamos visto del TCR alfa beta. Eso sí, hay una diferencia importante. La variabilidad de las regiones variables del TCR en gamma delta es mucho menor. Luego tienen un repertorio inmunológico muy inferior al repertorio inmunológico de los linfocitos alfa beta. Si nos fijamos, y como eran análogos al FAB de los anticuerpos, en el TCR alfa, beta y gamma delta vamos a encontrar también CDRs, estas regiones que determinan la complementariedad. Y estos CDRs están ni menos en las zonas que unen las distintas hojas beta de los dominios IG-like de la molécula. Estos CDRs son los responsables de la interacción del TCR tanto con el MHC en sus regiones polimórficas como también con el péptido. Es el que le confiere la especificidad de unión al péptido. En concreto, como hay 3 CDR para alfa y 3 CDR para beta, el TCR va a tener 6 regiones CDRs. El CDR1 interacciona con los extremos del péptido, el CDR2 sobre el MHC y el CDR3 en la zona central del péptido. Aproximadamente cada uno de los CDRs no interacciona con más allá de 2 aminoácidos del péptido antigénico. Hay diferencias importantes entre los linfocitos alfa, beta y los gamma delta. En concreto, la primera es quién presenta el antígeno al linfocito. De forma que los linfocitos alfa beta solo ven antígenos peptídicos que son presentados en el complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 y 2. Mientras que los linfocitos gamma delta ven antígenos de tipo lipídico y que son presentados por una molécula análoga al MHC y es el CD1. Como hemos dicho antes, la variabilidad del repertorio inmunológico es amplísima en los linfocitos alfa beta, mientras que es mucho menos variable en los linfocitos gamma delta. Los linfocitos gamma delta están principalmente localizados en el recubrimiento de las mucosas y en la zona dérmica, mientras que los linfocitos alfa beta los vamos a poder tener distribuidos por todo el organismo y principalmente también circulando en sangre periférica. En conclusión, el TCR es una proteína transmembranaria heterodimérica que se asemeja a la región FAB de los anticuerpos. Este TCR solo puede reconocer péptidos que se han presentado en el contexto del complejo principal de histocompatibilidad o lípidos que son presentados en el CD1. El TCR en su región citoplasmática no posee mecanismos de traducción de señales. Hay 2 tipos de TCR, el TCR1 que se caracteriza por las cadenas polipeptídicas gamma delta y el TCR2 por las cadenas polipeptídicas alfa y beta, y que se diferencian estos linfocitos tanto en su localización como en el tipo de antígenos que reconocen. Esto es todo. ¿Alguna duda con este video? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente video. El siguiente video está en inglés, ¿oyeron? Hi, in this video we are going to talk about the T cell receptor gene rearrangement. So here is a T helper cell which has its own T cell receptor, right? And its co-receptor CD4. For T helper cell, the co-receptor is CD4, or the cytotoxic T cell, the co-receptor is CD8. But our focus is TCR today, not the co-receptor. Now, the T helper cell's sole job is to recognize antigens which are displayed onto class 2 MHC molecules by the antigen presenting cell, such as this dendritic cell. So this dendritic cell would present extracellular antigens which are derived from pathogens maybe, and the
T helper cell would recognize that pathogen derived antigen with its T cell receptor. Now imagine this thing. There are many different pathogens present in this environment, and each time the dendritic cell or any other antigen presenting cells are sampling these antigens derived from diverse pathogens, right? So each time the TCR is presented with different kinds of antigen, such as depicted here. All these three different scenarios shows that how difficult it is for the T cell receptor to recognize these pathogen-derived antigen because each cases these antigen could be different, right? Now that is why the T cell receptor need to generate diversity. But the question is how the diversity is generated at the TCR level. And the answer is gene rearrangement, which can possibly generate these diversities. And I'm pretty much sure that you guys know that B cell receptors or antibody genes undergoes VDJ recombination. If we look at the TCR gene segments, just like the BCR gene segments, they are also having VDJ segments. So let me first tell you the alpha beta chain of the TCR is directly in contact with the antigen. As a result, the alpha beta gene segment is undergoing VDJ recombination, and that's the point for diversity. Just like the B cell receptor heavy chain and the light chain gene segments, we have T cell receptor alpha, beta, gamma, and delta gene segments which have VDJ components, and they can undergo VDJ recombination. Now, VDJ recombination takes two important considerations. VDJ recombination's first and foremost criteria is to have signal sequences that would initiate the recombination process, and obviously RAG1 and RAG2 recombinase are important because without the recombinase enzyme, how recombination would take place? It turns out both these components are present in T cell, suggesting towards the possibility that T cell can undergo VDJ recombination as well. And this VDJ recombination is taking place in the TCR alpha and beta chains. Now, let me tell you what is the advantage of undergoing VDJ recombination and how diversity can be created. So there are different type of V segments, D segments, and J segments, right? So let us assume that here the V segments are actually V1 to Vn, D segments are D1 to Dn, and J segments are J1 to Jn. So in each recombination event, different combinations of V, D, and J can be combined to form a new type of TCR receptor. Now, both the cases, the TCR would have the alpha chain and beta chain, but these alpha chain and beta chain are a little bit different from each other, and this origin of diversity makes sure that these two TCRs have differential affinity towards an antigen, and that is very important for the T cell response. Now the question is, where does the VDJ recombination takes place, or where does the T cell rearrangement take place, TCR rearrangement take place? And it turns out that T cell development take place in the thymus, right? Now inside the thymus, definitely the rearrangement is taking place. Now T cell first of all commits to its lineage in the cortical region, and not signaling turns out to be important for this phenomena. After lineage commitment, T cell undergo several stages. First set of stages are known as double negative stage. In this double negative stage, in the D1, double negative stage 1 to double negative stage 2 transition, they undergo beta chain rearrangement. Now after that, after the double negative stage 4, they undergo the alpha chain rearrangement. So these alpha and beta chain rearrangements are happening two different temporal points and inside the thymus. Other than alpha beta rearrangement, there could be also gamma delta rearrangement as well, but the gamma delta rearrangement is extremely rare because there are two rearrangement events that need to happen. Now already
the probability that the gamma delta chain would be formed is very less. So gamma delta TCR containing T cells are also very less. They are comprising roughly 25% of the total T helper cells. So roughly we have two types of T cells, alpha beta T cells and gamma delta T cells, based on what type of gene rearrangement has occurred in their T cell receptor. And even if they are alpha beta T cells, the affinity of alpha beta TCRs are different in different set of T cells. And that leads to diversification of detection in terms of different antigens. Now, the gamma delta T cells are extremely rare, and after birth, their number decreases sharply, whereas alpha beta T cells, they increase in number. Now, let's compare these two alpha beta T cells and gamma delta T cell receptors for a little bit details. Now, alpha beta TCR rearrangement is more likely to occur compared to a gamma delta TCR rearrangement. Now, definitely alpha beta T cells are higher in number compared to gamma delta T cells, and ultimately alpha beta TCRs are more diverse, right? And in terms of antigen recognition, they play crucial role, not gamma delta TCR. But gamma delta TCR has their defined role in the prenatal phase, in the gestational phase. So both of these combinations are important. So in this video, we kind of appreciate that just like the B cell receptor, T cell receptor also undergoes VDJ recombination, and that is one of the mechanism by which antibody or that is the one of the mechanism by which diversity in terms of antigen recognition is taking place. And we also looked at exactly which temporal window this kind of recombination event is taking place and where it is taking place. So if you like this video, give it a quick thumbs up. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. ¿Alguna duda con este video? No, bueno, vamos a poner el último video. Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar el complejo del receptor de la célula T. Los objetivos de aprendizaje es que podáis descubrir la estructura del receptor de la célula T o del TCR y que identifiquéis los distintos componentes del complejo del TCR y el papel fisiológico que van a jugar cada uno de ellos. Bien, en el complejo del TCR vamos a distinguir tres regiones. Una de ellas que está caracterizada por el TCR propiamente dicho, el TCR con sus cadenas polipeptídicas alfa y beta. Y este TCR tiene una distribución clonal, cada uno de los distintos clones de linfocitos T que reconocen a cada uno de los antígenos posibles son diferentes en esta región, en las regiones variables o hipervariables de las cadenas alfa y beta. Pero este TCR tiene una peculiaridad, es muy específico por el antígeno, pero no va a ser capaz de transducir ninguna señal, no va a ser capaz de decirle a la célula que ha reconocido al TCR. Para eso es necesaria la presencia de moléculas accesorias que son ni más ni menos que un conjunto de cadenas polipeptídicas, principalmente transmembranarias, que lo que hacen es iniciar el proceso de transducción de señales a través del TCR. En concreto, son tan importantes que van a participar proporcionando la señal coestimuladora, la segunda señal, la señal que va a acompañar al reconocimiento específico del antígeno por el TCR. No reconocen el antígeno, pero participan en la señalización. Y además también tenemos un conjunto de moléculas que están implicadas en la adhesión celular. Y estas moléculas son imprescindibles para estabilizar la interacción entre la célula T y la célula presentadora de antígenos. El conjunto de todas estas moléculas que forman tanto el reconocimiento antigénico como la transducción de señales como la adhesión se denomina la sinapsis inmunológica entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. Como hemos visto, en ella están implicadas muchas moléculas,
de forma que la sinapsis inmunológica se denomina el complejo de activación supramolecular, o también denominado SMAC. Y vamos a distinguir en el SMAC dos regiones. Una región central, donde están tanto el TCR como las moléculas de coestimulación, las moléculas accesorias, y vamos a reconocer también una región periférica que rodea al C-SMAC y que se denomina P-SMAC, de zona periférica de este complejo de activación supramolecular, donde aquí lo que vamos a encontrar son principalmente moléculas de adhesión. Pues bien, por lo que respecta al complejo del TCR, aquí vamos a tener, por un lado, las moléculas alfa y beta con sus regiones variables y sus regiones constantes. En la región que está detrás de la región constante y cercana a la región transmembranaria tenemos la zona donde se localizan los puentes disulfuro para la interacción entre alfa y beta. A continuación, en la región transmembranaria tenemos aminoácidos cargados positivamente, aminoácidos catiónicos, que en la cadena alfa principalmente son lisinas y en la cadena beta principalmente es arginina, y le va a permitir interaccionar con otros aminoácidos aniónicos que están presentes en las moléculas que forman el complejo del TCR. Las moléculas que forman el complejo del TCR son, por un lado, un homodímero de cadenas Z. Estas cadenas Z son principalmente moléculas que tienen dominios ITAM, o sea, dominios de activación, dominios que son potencialmente fosforilables, y tienen 3 dominios en tándem cada una de las moléculas que forman el homodímero. Las proteínas Z son principalmente regiones citosólicas y una región transmembranaria donde tiene estos aminoácidos aniónicos. Además del homodímero Z, también forman parte del complejo del TCR 2 heterodímeros CD3, 2 heterodímeros que son distintos. En primer lugar, tienen una cadena épsilon, ambos heterodímeros tienen una cadena épsilon, pero se diferencian en que cada uno de los heterodímeros tiene una cadena distinta. En este caso tendríamos un heterodímero epsilon delta y otro heterodímero epsilon gamma. Los heterodímeros CD3 también tienen aminoácidos aniónicos que permiten la interacción con estos aminoácidos arginina y lisina en las cadenas alfa y beta. Los heterodímeros CD3 tienen, a diferencia de lo que sucedía en las cadenas Z, una región extracitoplasmática que se caracteriza por tener dominios IG-like, una región transmembranaria con los aminoácidos aniónicos, y en la región citosólica cada una de las cadenas polipeptídicas tiene un dominio ITAM que puede ser fosforilado por tirosinquinasas del complejo del TCR, y se van a iniciar de esta forma el mecanismo de traducir señales. El TCR alfa-beta tiene regiones citoplasmáticas muy cortas sin capacidad de traducir señales. Luego el TCR vamos a tener el reconocimiento del antígeno en las cadenas alfa-beta y el inicio de la traducción de señales en las regiones ITAM, tanto de los heterodímeros CD3 como del homodímero Z. Además de CD3 y Z, hay unos correceptores muy importantes en el TCR, y estos son las moléculas CD4 y CD8. CD4 y CD8 van a interaccionar con regiones no polimórficas del complejo principal de histocompatibilidad. En este sentido, CD4 va a interaccionar con el MHC de tipo 2 y CD8 con el MHC de tipo 1. Estructuralmente, tanto CD8 como CD4 tienen dominios IG-like. CD8 es una molécula heterodimérica, una proteína alfa y una proteína beta con sus puentes disulfuro intracatenarios para estabilizar cada uno de los dominios IG-like, y también con puentes disulfuro intercatenarios en la región próxima a la que atraviesa la membrana fosfolipídica. Por otro lado, CD4 es una molécula con también dominios IG-like con sus puentes disulfuro intracatenarios y consta de 4 dominios de estos IG-like. Los dominios D1 y D3, D1 en la zona N-terminal
y D4 está en la zona C terminal, en la zona más próxima a la zona C terminal, los dominios D1 y D3 se asemejan a los dominios variables de las inmunoglobulinas, mientras que los dominios D2 y D4 se asemejan a las regiones constantes de las inmunoglobulinas. Bien, CD4 y CD8 no son capaces de fosforilar, lo que sí que son capaces es de aproximar físicamente a tirosinquinasas que están implicadas en la fosforilación de los dominios ITAM. Y esta tirosinquinasa es principalmente LCK, también puede ser LIN. Por lo que respecta a la distribución de linfocitos CD4 y CD8, aproximadamente están en el orden de 2 CD4 por cada linfocito CD8. 2 linfocitos helper CD4 por cada 2 linfocitos CD8 o linfocitos citotóxicos. Esta molécula CD4 y CD8, además de permitir el inicio de la traducción de señales, también van a permitir la adhesión entre las células presentadoras de antígeno y los linfocitos T. ¿Cómo interacciona CD4 y CD8 con el complejo principal de histocompatibilidad? Pues bien, CD4 interacciona con el MHC de tipo 2, hemos dicho, y en concreto el MHC de tipo 2 está formado por una proteína alfa y otra proteína beta. CD4 va a interaccionar con la proteína beta y va a interaccionar en la parte no polimórfica de la proteína beta. Por consiguiente, esto le corresponde al dominio beta 2. De forma que el dominio D1 de CD4 es el que va a interaccionar con el dominio beta 2 del MHC de tipo 2. Por otro lado, y por lo que respecta a la proteína CD8, al heterodímero CD8, el dominio alfa 3 del MHC de tipo 1, o sea, el dominio no polimórfico de este MHC de tipo 1, es el que va a interaccionar con la subunidad alfa del CD8. En conclusión, en el TCR, además del reconocimiento del antígeno, también se pone en marcha el mecanismo de traducción de señales. Los dos heterodímeros CD3 y el homodímero Z tienen dominios ITAM que median la activación del linfocito T. CD4 y CD8, además de restringir al MHC de tipo 1 y de tipo 2 respectivamente, van a iniciar la fosforilación de estos ITAMs gracias a la SRC tirosinquinasa LCK. Esto es todo. ¿Alguna duda con este video? ¿Alguna duda o algún comentario, doctores? Bueno, espero que haya quedado más claro entonces el concepto de los complejos de los receptores TCR y cómo es que, pues obviamente, funcionan las moléculas accesorias. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo claro?